Si digo la palabra refugiados, ¿cuál es la imagen que se forma en su cabeza? Seguramente una imagen violenta, de personas moviéndose desde países asolados por la guerra y la violencia, con la esperanza de llegar a un lugar mejor. Pero, ¿qué si les dijera que la mayor crisis de refugiados por venir no está relacionada con ningún dictador o régimen autoritario, sino con el clima mismo del entorno que nos rodea? Esta es la historia de los refugiados climáticos, la que posiblemente sea la mayor crisis de desplazados a la que nos hemos tenido que enfrentar, y que en cierto modo ya está empezando a manifestarse. En ese contexto, cuando hablo de refugiados climáticos, me refiero a las personas que abandonan su lugar de origen debido a los efectos del cambio climático, básicamente cambios en su entorno y desastres naturales. Pero es importante mencionar que la palabra refugiados puede ser un poco problemática en su uso, ya que algunas convenciones internacionales limitan su uso a personas que huyen de situaciones, bueno, más bien de crisis humanitarias, como gobiernos autoritarios, por ejemplo. Aunque si bien algunas convenciones permiten su uso, hablando de condiciones que alteren gravemente el orden público. Es complicado porque algunas fuentes hablan más bien de desplazados y no de refugiados climáticos, aunque para fines de este video utilizaremos ambos términos como sinónimos. El número de personas que se ven obligadas a desplazarse por motivos de su entorno es bastante grande, incluso al día de hoy. En 2020, los desastres naturales ocasionaron el triple de desplazados que la violencia y los conflictos. De los 40.5 millones de desplazados que hubo en 2020, 30.7 millones son consecuencia de desastres, de los cuales 30 millones son relacionados al clima, principalmente tormentas e inundaciones. Y la verdad es que es comprensible, porque el clima no la pone fácil. En Alta Verapaz, Guatemala, los agricultores pasaron 5 años casi sin lluvia, solo para que poco después de que lloviera de nuevo, el río se inundara y arruinara las cosechas. Alta Verapaz es el departamento más pobre de Guatemala. Y como los habitantes no saben a ciencia cierta de dónde vendrá la siguiente comida, muchos están empezando a irse. El futuro no luce mucho mejor. Conforme el mundo se caliente, se espera que la lluvia pueda bajar hasta 60% en partes de Guatemala, y que las cosechas de comida básica bajen hasta un tercio. Y no solo es Guatemala. En el sudeste asiático, donde las lluvias del monzón se van haciendo cada vez más impredecibles, se estima que más de 8 millones de personas ya han emigrado hacia otras regiones. Cada año, el Instituto para la Economía y la Paz realiza un reporte en el que obtiene el ETR para cada región. El ETR, o Reporte de Amenaza Ecológica, busca medir el riesgo que cada región tiene a amenazas ecológicas en una escala del 1 al 5. En el reporte de 2021, así es como se veía el mundo. Aquí se puede ver que hay algunas regiones que ya tienen más riesgo de sufrir una catástrofe ecológica, particularmente el sur de Asia y el continente africano. En el mismo reporte también se menciona que hay 30 países donde las amenazas ecológicas se acompañan además de baja resiliencia, lo que deja a 1.26 mil millones de personas bajo la categoría de en riesgo extremo. También es importante mencionar que los fenómenos ambientales y los fenómenos sociales muchas veces van de la mano. Un país que pasa por una situación difícil a nivel social puede verse vulnerable a catástrofes ecológicas, y en uno que se ve afectado por catástrofes ecológicas pueden surgir inestabilidad política y descontento social, que a su vez pueden llevar eventualmente a crisis humanitarias. Seguramente habrás notado que estoy hablando de personas en riesgo y no de número de afectados, y esto es porque la predicción de este fenómeno en particular es increíblemente difícil, ya que hay muchos factores en juego, y porque como los fenómenos ambientales y los fenómenos sociales de una región están tan interconectados, es difícil marcar la línea entre las migraciones de carácter ambiental y las que son de carácter más bien social. Lo que sí sabemos es que podemos esperar un gran aumento en los desplazamientos de personas de sus lugares de origen, ya sea causados por el cambio climático en sí o al menos agravados por él. Probablemente ahora estés pensando que el cambio climático representa un gran problema a nivel social y de migración de personas. Y si lo haces, pues estás en lo cierto, porque este sí es un gran problema. Y es uno que desgraciadamente no recibe la atención que merece, a pesar de todo lo que está en juego. Por supuesto, también está la pregunta de a dónde es que todos los desplazados van a ir, y la situación que se forme en los lugares a donde lleguen. Definitivamente muchos lugares no estamos preparados, no solo para el cambio climático, sino también para el flujo de personas que este genere como efecto.
conforme la vida en ciertas regiones se vaya tornando más y más difícil, como lo hizo en el Alta Verapaz, por ejemplo. El modo en que podemos enfrentar esta situación es básicamente la preparación, tanto para tratar de mitigar los efectos de cambio climático, lo bueno, al menos los que sean posible mitigar, como para poder recibir a las personas que inevitablemente se desplazarán por sus consecuencias, hacia las regiones menos afectadas.